Hola a todos, siguiendo con las formas de contaminación, tercer capítulo del curso de problemática ambiental, vamos a hablar hoy de la contaminación del suelo, ¿sí? El suelo obviamente es el componente esencial del ambiente donde nosotros vivimos, donde nosotros crecemos, nos desarrollamos, ¿sí? Y compartimos, ¿sí? Como humanos, ¿cierto? Pero también donde viven la mayoría de la vida del mundo, si es que, sí, la mayoría, ¿sí? Aunque un gran porcentaje vive en los suelos oceánicos, ¿sí? Recuerden, en los ventos. Entonces, es muy vulnerable, los suelos son muy vulnerables, difíciles de tratar, difíciles de cuidar, ¿sí? De muy larga recuperación, de difícil recuperación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de una extensión limitada, ¿sí? Aunque algunas veces uno ve a ciertos territorios que uno dice, no se sabe dónde es el final de estos lugares, ¿cierto? Y porque es un recurso natural no renovable, ¿sí? En el sentido de demora muchísimo tiempo en recuperar esos suelos y se necesita dejarlo ahí solito que solo, ¿sí? Él mismo vaya regenerándose eh, y tratar de recuperarse, ¿sí? Se utiliza para todo, para nuestras actividades recreativas, para nuestra comida, para la ganadería, ¿cierto? Extracción de materiales, de minerales, soporte, construcción, nuestra vivienda, ¿sí? Obvio. Eliminación de residuos, ¿sí? De entre muchísimas otras cosas, ¿sí? Todas nuestras actividades las hacemos en suelo firme, ¿cierto? Para entender entonces la contaminación necesitamos ver cómo es la formación del suelo, cómo está conformado y cómo es nuestro suelo, ¿cierto? Hay 5 factores, ¿sí? Que han sido el resultado o la interacción de estas han dado el resultado a los suelos, ¿sí? La primera es el material madre, ¿sí? Que es el substrato a partir de donde se desarrollan los suelos, el clima, ¿sí? Porque dependiendo del clima, recuerden en biomas, formaciones vegetales y demás, dependiendo del clima hay una formación del suelo, ¿sí? De ese gradiente de temperatura precipitación, ¿se acuerdan? Ahí viene. Factores bióticos, ¿sí? Sería el tercero, que es el origen de la materia orgánica, ¿sí? Los que facilitan ese intercambio de materia mineral, ¿sí? Que hay allí, obvio. Ejemplo, bacterias, ¿sí? Descomponedores. La topografía de ese lugar, ¿sí? La topografía es donde, dependiendo de esa topografía, hay penetración de cantidad de X de agua, ¿sí? De nutrientes, de la tasa de erosión, ¿sí? De filtración y se me va la otra palabra, escurrimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y el tiempo, ¿sí? El tiempo que ha venido desarrollándose, tiempo geólico en el cual se ha venido desarrollando esos suelos, ¿cierto? O que es necesario para recuperar esos suelos, ¿sí? Resulta que la formación del suelo se inicia con algo muy importante que es la meteorización de las rocas y los minerales, ¿sí? Se da de 2 maneras. La primera es la meteorización física, ¿sí? Que es la disgregación de las rocas que se produce por acción del agua, ¿sí? Esto recordarán en ciclos biogeoquímicos los ciclos sedimentarios, ¿cierto? Fase de roca, fase de solución salina, ¿cierto? Entonces, por acción física del agua, ¿sí? El viento, temperaturas de las mismas plantas, por ejemplo, los musgos, ¿sí? Hacen parte de la meteorización física de la roca, ¿sí? También, ¿sí? Por las raíces, por ejemplo, o por su sistema de sostenimiento dentro de la roca. En las plantas, recuerden, las raíces de las plantas van hacia lo profundo y van abriéndose paso en los diferentes horizontes, ¿sí? Y la química también se da en algunos aspectos por líquenes y musgos, ¿sí? Que ellos, ¿sí? Con sus ácidos, que ellos producen unos ácidos, ¿sí? Más el agua de lluvia, más la meteorización física por el agua, disgregan estos, ¿sí? Materiales, esta roca, en pequeñas partículas o en partículas más fáciles de mover y de disolver, ¿sí? Ahí entra también eso de
las fases de, perdón, los ciclos sedimentarios. Aquí se explica aún más eso de la fase, ¿sí? De las fases. ¿Cómo se da también esa formación del suelo? Pues los organismos que viven en él, ¿sí? Los organismos que viven dentro del suelo ayudan, ¿sí? A esos procesos de meteorización que acabo de explicarles, ¿sí? Absorben esos nutrientes que fueron disueltos por descomponedores o por acción de solución de roca, ¿sí? Y obviamente esto añade materia orgánica, ¿sí? O humus, ¿sí? Aquí al suelo, ¿sí? Y estos organismos pues actúan sobre la materia orgánica, sobre estos humus, por ejemplo, el ejemplo de las lombricitas en, en, en fertilizantes orgánicos que se utilizan mucho para que ellas, ¿sí? Vayan ayudando a la formación de estos materiales altamente orgánicos y no tóxicos, ¿sí? Y esto aporta, esa vida en el suelo, aporta, ¿sí? A la dinámica también de los ciclos sedimentarios en los suelos, ¿cierto? Y algunos ciclos gaseosos como el nitrógeno. Los suelos tienen diferentes estratos o capas o horizontes, ¿sí? Dependiendo de él se da cierto tipo de vida y cierto tipo de interacción, ¿sí? El horizonte O, que es donde está la materia orgánica, en la cantidad de materia orgánica más grande, ¿cierto? También del horizonte A tiene otro tipo de materia orgánica, pero es donde se acumula, ¿sí? Se va haciendo reservorios de materia orgánica, ¿sí? Recuerden, tundras, aunque las tundras pueden ser, no mentiras, si las tundras tienen estas dos capas, estos dos horizontes. El horizonte E es donde están las arcillas, los materiales minerales, ¿sí? Es la zona de lixiviación, ¿sí? De estos materiales también, ¿sí? Donde se lavan. La zona B, ¿sí? Que es de una zona de acumulación, ¿sí? ¿Sí? Donde se acumula la mayoría de material mineral, gases y demás materiales que se explotan a nivel mundial. Y el C, el de roca, ¿sí? Que también aquí dentro de estas estructuras, ¿sí? Estos pequeños escondidos o recóndidos lugares, también se acumula gas o algún otro tipo de materiales minerales extraíbles. Y la capa D es la roca madre, ¿sí? Más profunda, ya, ¿sí? Más lejana, ¿sí? Horizontalmente, y es la roca madre de nuestro planeta. Así se ve una comparación entre una fotografía real y un dibujito, ¿sí? De los horizontes de perfil, ¿sí? Si ven, miren, el horizonte O es muy pequeño, ¿sí? Pulgadas, de 0 a 2 pulgadas, por ejemplo, es esto. Aquí viene la capa A, aquí se ve muy bien la capa A, esta es la capa A. Si ven, entre más oscuro el suelo, más material orgánico tiene, ¿cierto? Entonces mire toda la cantidad de materia orgánica que tienen estos dos horizontes. La B, miren los colores, ¿sí? La diferencia de colores, ¿sí? Y acá se ve un pedacito de la capa C, ¿sí? Que es así, un pedacito chiquitico. Pero la mayoría es B, A y O, ¿sí? Esas son nuestras superficies de suelos. Resulta que para entender los suelos necesitamos también entender ciertas características, tanto físicas como químicas, que dan, ¿sí? Por ejemplo, ciertos tipos de colores, de matices de colores, de estructura, ¿sí? A los suelos, y que dependiendo de estas, obviamente tienen otros tipos de características de las cuales podemos saber si tienen una alta o baja productividad para X o Y actividad, ¿sí? Entonces las características físicas del suelo pues son el color, la textura, la humedad, la profundidad, la estructura, también estos 5, ¿sí? Características que vamos a ver en detalle. Entonces, dependiendo del color, ¿sí? Que es el más fácil, como lo vimos ahorita en la gráfica, ¿sí? Pues va a haber cierto tipo de, como ven acá, ¿sí? Característica de materia orgánica o mineral que le va a dar, ¿sí? Una cierta idea al geólogo, ¿sí? O al topógrafo. No sé si el topógrafo utilice esto, ¿cierto? Pero el geólogo sí, ¿sí? Por cierto, ellos son los que pusieron este tipo de detalle en las características o lo crearon, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese color, si es amarillo, naranja o rojo, mira, hay cierto tipo de cantidad de hierro, de aluminio, ¿sí?
Si es arena, pues no hay nutrientes, es inerte, ¿cierto? Un tipo de arena del desierto que es inerte, ¿cierto? Dependiendo de esos colores gris, pues hay ciertos tipos de gravas, arcillas, arenas, ¿cierto? Lo mismo oscuro, ¿sí? Si es un pardo oscuro como lo vimos en la foto, pues va a ser rico en nutrientes, en materia orgánica, entonces va a servir para X o Y plantación, dependiendo también de eso, ¿cierto? Si es verde oscuro, pues es otro tipo de materia orgánica para otro tipo de cosas, ¿cierto? Para otro tipo de aprovechamientos. La textura es esa proporción que hay entre los diferentes tipos de tamaño de arcillas, de limo, de arena, de grava, ¿sí? Como ven aquí, dependiendo de ese porcentaje de arcilla, limo y arena, ¿sí? Pues el suelo va a ser arcilloso, amargo, ¿sí? O va a ser de tipo de limo, solo arena, ¿sí? Esas proporciones que hay entre ellos, ¿sí? Me va a hablar de esa textura y eso también entra a mirar si el suelo es de tipo arcilloso, pues ahí no voy a poder construir, o esto me sirve para otro tipo de extracción, ¿cierto? Si es limo también, o arenoso, entonces está este tipo de arena para qué me sirve, en fin. Sí, entonces ahí se empieza a calificar esas características para saber para qué me sirven esos suelos, ¿sí? La estructura también, ¿cierto? Porque está influida por las plantas, ¿sí? Y por los diferentes organismos que viven en el suelo, que son los que hacen los tunelcitos en cada uno de los rinconcitos, ¿sí? Que hagan o formen estas estructuras, por ejemplo, la forma prismática o columnar, ¿sí? En forma de columnas, en forma de bloques o si es granuloso, ¿sí? Laminar, ¿sí? Esto es importante para conocer si hay también dentro de esas rugosidades entre estructuras hay algún tipo de mineral o de gas, ¿sí? Si se puede perforar en ciertos ángulos también, por ejemplo, también eso es importante, ¿sí? Dependiendo de esa estructura, entonces se puede hacer o explorar o construir o no, ¿sí? También ese tipo de actividades, ¿cierto? La espesor o la profundidad, ¿sí? También, porque dependiendo de esa profundidad de ese terreno, pues también vamos a categorizar la cantidad de nutrientes, ¿sí? De horizontes que tenga ese lugar. Ejemplo, un bosque, ¿sí? O dependiendo de los bosques, ¿cierto? Porque mire, los bosques de pradera son bosques donde ustedes, o son suelos donde ustedes ven las estratificaciones muy claras, A, O, A, B, C, ¿cierto? Son muy precisas y donde hay una cantidad de materia orgánica importante, ¿sí? El espesor de las capas hoy ya son más grandes que, por ejemplo, en los bosques, que el espesor de esas capas casi no existe. ¿Por qué? Por lo que les decía de las raíces. Mire, las raíces van como alzando el terreno, ¿sí? Y ellas van más profundo, y van cambiando los horizontes. Por ejemplo, el horizonte A, si ven, es muy, muy pequeño, ¿sí? Y el B, ¿sí? Es mucho más extenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellas van más profundo y necesitan agarrarse de cierta profundidad, ¿sí? Sea superficial o sea muy, muy, muy profundo dependiendo de la especie de árbol que haya en esos bosques. Entonces por eso se ve, ¿sí? Este tipo de suelos de espesor, ¿sí? Muy, muy, muy grande o muy pequeño, ¿cierto? Ahora bien, las características físicas son uno, ahora siguen las químicas, que son las que me determinan ese tipo de nutrientes que pueda tener, o el tipo de pH, o de salinidad, o intercambio catiónico que puedan tener los suelos, y que también me determina qué tipo de suelo es y para qué me sirve, ¿sí? Entonces, los nutrientes, ¿sí? Me sirve para saber si está productivo, si sí me sirve para producir o no estos suelos, para qué tipo de cultivo me sirve, ¿sí? El pH, pues es la disponibilidad de esos nutrientes, ¿cierto? Que tiene, que pueden absorber las plantas de esos suelos, ¿cierto? Obviamente se necesita un pH de 6.5, que es un pH neutro, ni muy ácido ni muy básico, ¿cierto? Entonces también es importante conocerlo. Si son suelos ácidos, pues obviamente ahí no me va a crecer cualquier cosa, me va a crecer cierto tipo de planta o cierto tipo sí, de algo que me absorba esa acidez o me sirva
y me produzca bajo esa acidez, o lo mismo esa basicidad. El intercambio catiónico, ¿sí? Que es el nivel de la habilidad de los suelos, ¿sí? De retener cationes, de retener nutrientes y sales, ¿cierto? Disponibilidad, también me mide la disponibilidad de nutrientes, del pH, ¿cierto? Suelos con muy bajito intercambio catiónico, pues no retiene los nutrientes necesarios, ¿sí? Son suelos muy pobres, de tipo arenoso, o sea, inertes prácticamente, ¿sí? Y obviamente se necesita muy buen intercambio catiónico para que las plantas me absorban esos nutrientes necesarios para su crecimiento y producción, ¿cierto? La cantidad de materia orgánica, ¿sí? En el suelo, que es la medición del carbono que tienen estos suelos, ¿sí? Y que también me ayudan a conocer la cantidad de retención de nutrientes, de cationes, ¿sí? De elementos necesarios para el crecimiento de cierto tipo de plantas, ¿cierto? Obviamente se necesita conocer si son suelos que tienen una lixiviación de nutrientes importantes, ¿cierto? O que tiene una buena disponibilidad de minerales importantes para cierto tipo de plantas o cierto tipo de plantación, ¿cierto? La salinidad, que es la acumulación de sales solubles en el agua de los suelos, ¿cierto? Y que obviamente pues esto me va a ayudar a, a conocer esa absorción, ¿sí? En las plantas, el transporte de agua del suelo a las plantas, ¿cierto? Y cómo es esa acumulación de esa salinidad como característica en las plantas, ¿cierto? Salinidad en combinación de sodios, de magnesios, de potasios, de sulfatos, de carbonatos. Entonces esto me va a ayudar también a la absorción de nutrientes en las plantas. Y obviamente el nitrógeno, y por eso lo recargo aquí, ciclo del nitrógeno, ¿sí? Que recuerden que es uno de los mayores fertilizantes del mundo, ¿sí? Elementos más importantes en los suelos y en la atmósfera también, ¿sí? Y que obviamente es una de las mediciones más importantes en los suelos. El que tenga buena cantidad de nitrógeno pues no necesita fertilizantes, es manejable, ¿cierto? Es natural, ¿sí? Y es importante para saber el estado ambiental óptimo de los suelos, ¿cierto? Resulta que los geólogos hicieron unos órdenes de los suelos, ¿sí? En los cuales clasifican los suelos dependiendo de todas estas características, tanto físicas como químicas, ¿sí? Y eso lo utilizan ellos para saber cómo producen los suelos, ¿sí? Cómo están conformados, para qué sirven sobre todo, como les decía antes, y cómo poder utilizarlos, ¿cierto? Son 11 órdenes de suelos, ¿sí? Y cada uno tiene una descripción, una característica específica, ¿sí? Como ven, hablan de los horizontes, de los colores, ¿sí? Por ejemplo, de los materiales y nutrientes que contienen, ¿sí? Por ejemplo, los estisoles ricos en materia orgánica, zonas de turberas. Entonces aquí ya los empiezan a relacionar con los biomas que ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces por eso es importante conocer estas características físicas y químicas, perdón, ¿sí? Para conocer estos suelos y conocer realmente qué tenemos. Si ven, en nuestra región, en Sudamérica, somos ricos en oxisoles, ¿sí? Me devuelvo a la tabla que son los oxisoles. Los oxisoles son suelos oxidados, viene del francés oxidados, ¿sí? Meteorización intensa, recuerden. Suelos rojos, amarillos, o ¿sí? Amarillentos, rojizos o grises, ricos en caolina, en óxidos de hierro, usualmente también en humus, ¿sí? Característicos de zonas tropicales y subtropicales. Ven que aquí ya los empiezan a relacionar con los biomas, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y como ven, nuestros suelos a nivel mundial están caracterizados principalmente así, ¿sí? Como lo ven.
Algo que tener muy en cuenta es esto, la vida en los suelos, ¿sí? Porque es importante la conservación de los suelos, ¿sí? Y tal vez la restauración de los suelos, porque a partir de ellos, de los suelos, se desprenden niveles tróficos y redes tróficas y cadenas tróficas, recuerden, ¿sí? Pero sobre todo dentro de ellos hay una red trófica importantísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se dan unas dinámicas que no vemos, ¿sí? Obviamente no vemos, no percibimos a nuestro ojo, ¿sí? Pero, ¿sí? De ahí se desprende la vida en nuestro planeta. Recuerden que los descomponedores viven allí, los organismos descomponedores viven allí, son parte, incluso algunos ecólogos los ponen como el primer eslabón de la cadena y los niveles tróficos, ¿sí? Y también dentro de ellos hay otra dinámica de cadena trófica en niveles tróficos, ¿sí? Parecida, ¿cierto? Y se dan múltiples cadenas tróficas que son redes tróficas importantes para la vida de los suelos, y que si hay inundaciones o incendios, ¿sí? Se llegan a perder, y su restablecimiento es muy lento, no es acelerado, porque a medida que se restablece también las dinámicas de los suelos, se restablece este tipo de vida micro, muy pequeñita, ¿sí? Pero necesaria para nuestra producción de alimentos, necesaria para nuestro sustento, para nuestra vida, no solo los humanos. Me hablo de la naturaleza en sí, los animales también dependen de, ¿sí? Recuerden cadenas tróficas y redes tróficas. Lo importante que es mantenerla, y lo importante que a medida que una red trófica sea más grande, hay mayor diversidad, y al haber mayor diversidad hay mayor riqueza, ¿sí? De especies. ¿Como cuáles? Insectos. Si ven, aquí hay muchos insectos, ¿sí? Una vida beneficiosa para nuestros suelos. Son insectos necesarios para que nuestros suelos florezcan, nuestros suelos aprovechar ese florecimiento, esa dispersión de polen, perdón, ¿sí? Son polinizadores también. Aquí están los polinizadores, ¿sí? Número 1. Pero esos insectos también llevan semillas, llevan polen en sus lomitos, ¿sí? En sus carcasas, y también aportan a la vida y a esa red trófica de las que le hablo. ¿Qué servicios ambientales entonces tienen los suelos? Bueno, generación de alimentos, no solo, vuelvo y repito, para nosotros los humanos, sino también para estos animales y sus cadenas tróficas. Almacenaje, filtración y transformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden, ciclos de fósforo, ciclos de nitrógeno, ciclos de azufre, todo lo que pasa ahí adentro, recuerden eso, ¿cierto? Hábitat y genética, primero por toda la diversidad de animales que dependen de los suelos, 1, ¿sí? Y 2, pues también es nuestra hábitat, ¿cierto? También necesitamos vivir en suelos, ¿cierto? Entorno físico, cultural para nosotros, ¿sí? Claro, estamos sostenidos en un suelo, ¿cierto? Y hemos crecido y evolucionado con ciertas características físicas y culturales, obviamente. Y son la fuente prima para nosotros. Alimentos, minerales, porque todo. Esto salió del algodón, petróleo, ¿sí? Computador, petróleo, mesa, madera, ¿sí? Todo viene de ahí. Toda nuestra vida depende de los suelos y de las materias primas que podamos obtener de allí. Entonces, ¿qué es la contaminación del suelo? ¿Sí? Es la alteración de la superficie terrestre con sustancias que resultan perjudiciales para la vida, ¿sí? En distinta manera, ¿sí? En distinta medida, manera, ¿sí? No importa. Y poniendo en peligro nuestro bienestar, el bienestar de nuestros ecosistemas, nuestra salud, ¿sí? Y la salud de las plantas y animales que viven en estos lugares, ¿cierto? Estas alteraciones pueden ser de diferentes causas, de diferentes fuentes, de diferentes maneras, ¿sí? Pero todas producen lo mismo, ¿sí? Y son daños irremediables a la flora y a la fauna y a nuestra salud, ¿sí? Un término que hay que tener muy en cuenta, y esa parte de esa contaminación, es la degradación del suelo, ¿sí?
La degradación del suelo es la mayor consecuencia directa de la mala o excesiva utilización de los suelos por nosotros los humanos, ¿sí? Hay actuaciones directas de degradación como las acciones agrícolas, forestales, ganaderas, agroquímicas, el riego, ¿sí? Y las indirectas, que son actividades industriales, la eliminación de residuos, el transporte y demás actividades como también un poco más a grande escala, ¿cierto? ¿Por qué se da esa degradación del suelo? Bueno, porque no hemos cuidado eficientemente en los suelos. Se nos ha ido la mano. Se nos ha ido la mano con producción innecesaria a veces de alimentos, eh, sobreexplotación maderera, también la deforestación, ¿cierto? Se nos ha ido la mano también con la minería, sin ninguna prevención, sin ninguna, no sé, medida ambiental apropiada, ¿cierto? Y obviamente, pues al degradar el suelo llegamos a niveles irrecuperables, ¿sí? Ya depende del suelo solamente y estamos causando daños muy fuertes como por ejemplo esto, ¿sí? Ya este suelo no se puede recuperar en absoluto. Hay diferentes tipos de degradaciones. Entonces, uno es la degradación de la fertilidad. Su nombre mismo lo indica, ¿sí? Es la disminución y la capacidad del suelo de soportar vida, de producir vida, ¿sí? Debido a que hemos quemado, así se dice vulgarmente, quemado los suelos con fertilizantes, con biocidas, con pesticidas, ¿cierto? Hemos dañado absolutamente las propiedades físicas y químicas, las físico-químicas y biológicas de los suelos y absolutamente hemos dañado el suelo para que ya no pueda producir más. La degradación física tiene varias fuentes, ¿cierto? La química. Tiene la causa por pérdida de nutrientes, acidificación, salinización, sodificación, ¿sí? Aumento en la toxicidad, ¿cierto? La física, pues se pierde la estructura, ¿sí? Recuerden la estructura, ¿sí? La densidad, ¿sí? Aumenta la disminución de la permeabilidad de los suelos, o sea que ya es como si fuera una vaina plástica que pasa ahí derecho, el agua, no retiene el agua, entonces, ¿sí? Es como si fuera una capa plástica ahí en el suelo que ni absorbe ni retiene, sigue derecho, ¿sí? Entonces eso es gravísimo, ¿cierto? Y pues obviamente hemos quemado los suelos a tal punto de que ya no hay una materia orgánica, ¿sí? Ya se dañó completamente y al dañar esa materia orgánica entonces estamos dañando mucho de las cadenas y redes tróficas de esos suelos. Entonces, cero, ya no hay vida, eso es totalmente inerte. El otro tipo de degradación es la erosión, muy conocida a nivel mundial. La vimos también en contaminación de agua y vimos lo que produce en contaminación de agua, ¿cierto? Es esa pérdida de materiales, ya sea por causa del agua o erosión hídrica, ¿cierto? O la de erosión eólica, que es por causa del viento, entonces arrastre de ese material inerte, ¿sí? Por el aire, ¿sí? O porque llegó cerca un riachuelo, se inundó y siguió derecho el material y se lo arrastró el agua, ¿cierto? Lo hemos visto en contaminación hídrica, recuerden, ¿sí? El concepto de erosión del suelo se refiere a erosión antrópica, ¿sí? Que es de muy rápido desarrollo, ¿sí? Porque nosotros lo producimos, somos unos duros en el tema, ¿cierto? Mientras que la erosión natural, que también la expliqué en contaminación de agua o geólica, es muy lenta, ¿sí? Porque es un proceso natural, es normal, ¿cierto? Que las montañas erosionen, que las rocas se muevan en el agua, ¿sí? Pero lo hemos agravado terriblemente debido a la deforestación, ¿sí? Hemos deforestado más de lo normal, hemos dejado expuestos nuestros suelos, ¿sí? Y el viento y el agua se los ha llevado por delante, obviamente, ¿cierto? Es normal, por ejemplo, como aquí, ¿sí? En Arizona, en los desiertos, ¿sí? Son biomas naturales, la arena del desierto es arrastrada naturalmente,
pero esto que es la deforestación no, o esto que es la deforestación no, eso no es normal. Y eso hace pues que se llegue esos suelos producir problemas ambientales severos, ¿sí? Incluso aportan a, a cambios en el ciclo del agua, uno, o sea que cambian las lluvias de esos lugares, o dos, pueden producir deslizamientos por lluvias fuertes, ¿sí? Porque no hay retención de agua, entonces eso puede causar deslizamientos también y se ha visto en nuestro país ese tipo de problema. Otro tipo es la contaminación, ¿sí? Los suelos han sido fuertemente intoxicados con muchos tipos de corrosivos y de minerales tóxicos también, o productos tóxicos, químicos tóxicos, ¿sí? Que también aportan a que los suelos se degraden rápidamente o incluso se quemen, como dije anteriormente, y no puedan recuperarse, ¿cierto? El ejemplo más común es el de los hidrocarburos, ¿sí? ¿Sí? O algunos otros tipos de elementos que no se pueden recuperar o ser aprovechables, por ejemplo, como las llantas o algunas basuras, ¿cierto? ¿Qué consecuencias tiene esta degradación? Bueno, primero se pierden elementos importantes nutricionales de los suelos, ¿cierto? Otra es la modificación de las propiedades físico-químicas de los suelos, por lo mismo va de la mano con la pérdida de nutrientes. ¿Por qué? Porque el excesivo cambio de los fertilizantes o arrojamiento, ¿sí? O de fertilizantes en los cultivos hace que se queme, ¿sí? Entonces cambie completamente las propiedades físico-químicas. Los nutrientes ya no son los mismos, se quemó el suelo, ya no hay nutriente alguno que pueda aprovechar las plantas. Entonces pasa esto que está aquí, ¿sí? Completamente quemado el suelo y pues el ganado o algunos otros animales que se alimentaban de estos suelos ya no lo podrán hacer. Hay un deterioro en la estructura de los suelos, esto es deterioro de la estructura como ven también, esto es otro ejemplo de deterioro de la estructura, ¿sí? Se supone que es en una estructura uniforme, ¿sí? Con cierto tipo de humedad, con cierto tipo de características físicas y químicas, materia orgánica oscura, ¿sí? Ya no, mire, es una materia orgánica inerte, totalmente dividido por la erosión que tiene estos suelos, ¿cierto? Ya no tiene retención de agua, ese suelo es igual a este, ¿sí? Totalmente seco, como si tuviera una partícula plástica encima, ya no tiene retención de agua, ¿cierto? Y eso es preocupante porque al no retener agua, filtrar agua, pues que caen los suelos en las reservas subterráneas de agua, ¿cierto? Entonces también es preocupante, ¿cierto? Pérdida física de materiales, ¿cierto? Por la erosión selectiva o la masiva erosión que pueda tener estos suelos. El incremento en la toxicidad, ¿sí? Ya no va a haber nutrientes buenos, sino que va a haber tóxicos, pesados, metales pesados y demás tóxicos que pueden ser nocivos para la salud de los animales y de nosotros, ¿cierto? A largo plazo, ¿cierto? En definitiva, se puede llegar a reunir estas consecuencias en dos formas. La primera es a corto plazo, ¿sí? Que es la disminución de la producción, aumento en gastos de explotación, ¿cierto? O sea que cada vez los suelos necesitan inyectarle más fertilizantes, más nutrientes, más, ¿sí? Para hacerlo productivo. Y a largo plazo, pues obviamente es la pérdida total, ¿sí? De nutrientes, ¿sí? La desertificación, ¿sí? Porque eso es lo último. Y totalmente perdido el suelo para cualquier otra actividad. Simplemente se volvió suelo inerte, ¿cierto? No sirve para nada. Las causas y los efectos de la contaminación del suelo también varían dependiendo de las actividades, ¿sí? Esto es un ejemplo de la Universidad de Barcelona, donde relacionan esas causas y efectos de los suelos dependiendo de nuestras actividades cotidianas o industriales, ¿sí? En las urbes, ¿sí? Como ven, hablan de edificios abandonados, de desperdicios o de accidentes, ¿sí? Entonces vamos a verlo un poquito más así al detalle, ¿cierto? Almacenamiento incorrecto de productos, ¿sí? O residuos de, de fábricas. Uno de los ejemplos más claros son, aquí hay una relación con la contaminación radioactiva, ¿sí? ¿Qué es eso? Los desechos de las plantas de energía nuclear, ¿sí?
por ejemplo, ese es uno. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese almacenamiento de estos residuos, ¿sí? La clase de tanques o la clase de superficies, esos son unos tanques súper profundos de concreto con reforzamiento de no sé cuántas capas de concreto y no sé qué, y recubrimientos especiales por si hay una falla tipo Fukushima y se riega esa vaina. Entonces, sí, un ejemplo, ¿no? Exagerado. Entonces se revienta uno de estos por vencimiento de material o algo, se revienta, entonces hay una fisura, entonces la idea es contenerlo en cierto tipo de capas para que no salga a la superficie o vaya a fuentes subterráneas de agua, ¿sí? Y contamine peor la cosa, ¿cierto? Lo mismo con los tanques de la gasolina, de las estaciones de gasolina, ¿cierto? Ese tipo de tanques que estén también en un almacenamiento de concreto reforzado de no sé cuántas capas por si hay filtración de escape de gasolina, ¿cierto? Vertidos incontrolados, ¿cierto? También esto se da más que todo en estas extracciones mineras, en estas zonas mineras que tienen que tener pozos especiales de metales y demás. Eso lo vimos en contaminación de agua, entonces también tiene su relación aquí, ¿sí? Tener mucho cuidado con esos riegos o vertidos de estos contaminantes, ¿sí? Mucho, mucho cuidado porque también se da abandono de las instalaciones de estas mineras. Las dejaron ahí a su suerte, no hicieron ningún control y después pasa lo que pasó en Brasil, ¿cierto? Escombros industriales o abandono de edificaciones, ¿cierto? También, ejemplo, la fábrica de ropa que había al lado, ese edificio, ¿sí? Que hay al lado de la estación de policía de acá de Manizales en la carrera 25, ¿sí? Esa edificación es una edificación abandonada, alberga ratas, ratones, bichitos, ¿sí? Genera inseguridad, genera también contaminación visual, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? También lo que haya allá adentro o en algunas fábricas o en algunos de estos edificios, dependiendo si es una fábrica abandonada y si es de químicos, pues peor aún porque está contaminada por estos químicos. Si dejaron algo abandonado, pues ahí también está eh, eh, ¿cómo se dice? Tocando este tipo de tóxicos, ¿sí? Y está contaminando peor el asunto. Entonces necesita ser limpiado, vaciado, demolido, ojalá, este tipo de estructuras para que no ayude o contribuya a la contaminación de suelos por escombros, ¿cierto? El transporte de mercancías también, sea fluvial o sea terrestre, también aporta, ¿sí? Porque no solo es en el agua que contamina, sino en los suelos, porque este tipo de tóxicos pueden ir moviéndose carretera abajo, por lo general, y encuentran uno de estos desagües que hay en las carreteras, contamina un afluente hídrico pequeño que hay ahí, y ahí para abajo sigue la escala, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con el transporte de estos elementos químicos, o de gasolina, o de alguna de estas cosas tóxicas, ¿sí? En las carreteras de nuestro país o de cualquier país. Es necesario que estos tanques cuenten con reforzamiento en la estructura, ¿sí? Varios anillos metálicos de seguridad. También que cuenten con toda la reglamentación ambiental, de gestión ambiental de la compañía. Entonces, para saber, por ejemplo, qué clase de tóxico, estas fichas nos sirven para saber la toxicidad, la clase del tóxico que contenían para el manejo adecuado de él, porque no se le puede regar agua. A veces tienen que ser talcos para manejarlo, para que lo absorba y eso talco recogerlo o utilizar algún otro tipo de limpieza para evitar la contaminación, ¿sí? Del lugar. O por gases, por ejemplo, también evaporación de ese tóxico. El uso incorrecto de pesticidas y abonos, ya lo hablamos también en contaminación del agua, ¿sí? También lo hablamos en contaminación atmosférica por lo que pasa en esto. Y obviamente el uso abusivo de esto quema los suelos, lo repito, y que incluso puede también ir indirecta o directamente a las aguas tanto superficiales, ¿sí? O por filtración a aguas subterráneas. Entonces la contaminación es doble, ahí está la relación con contaminación de agua que ya dije, ¿sí? Y obviamente pues
lo que decían muchos médicos hoy en día, y es que eso también va a las plantas, esto también lo absorben las plantas, alguna comida, y de hecho se habla que la alergia que hay por el gluten, ¿sí? No es alergia al gluten, sino al glifosato que se utiliza eh, para ¿sí? repeler y matar bichitos, ¿sí? Entonces ese glifosato lo absorbe la planta, obvio, ¿sí? Se lo come la gente y está enfermándose y creen que es gluten, pero no es gluten. Es, y así está pasando con muchos otros biocidas y fertilizantes que se están utilizando en plantaciones y en muchas comidas, ¿sí? Obviamente la planta lo absorbe, lo tiene ahí, nosotros no lo comemos y nos afecta, así que hay que saber cómo están plantando y qué están haciendo a la plantación, ¿cierto? Alcantarillado antiguo en mal estado. Sí, esta fuga, aparte que nos cuesta a los contribuyentes muchísimo dinero, también puede producir problemas graves como los que vimos en Cervantes hace unos años, ¿sí? Por una filtración de agua, desafortunadamente pasó algo gravísimo, recuérdenlo. Entonces, también, aparte que puede pasar eso, también pueden haber filtraciones a aguas subterráneas, ¿sí? Y si en esos suelos donde está la tubería hay alguno contaminante, eso va derechito al afluente, al subsuelo, a las aguas subterráneas y contaminarlas, que es peor. Entonces, la idea es que las compañías de agua, y eso pasó aquí en Manizales después de ese desafortunado episodio, Aguas de Manizales está cambiando tuberías por doquier y está modernizando las tuberías precisamente para evitar ese tipo de accidentes, ¿sí? Efectos, muchos. Efectos están en las aguas superficiales, en las aguas subterráneas. Esto lo hablamos en contaminación de agua, ¿sí? Los efectos son terribles, acabo de nombrarles uno, ¿sí? Si eso llega a nuestros afluentes, contamina quebradas, ríos y ahí para abajo. Si llega a fuentes de subterráneas, pues imagínense si hay alguien o una población que se esté alimentando de ellas, va a ser severamente perjudicada por esos químicos que están dañando el agua, ¿sí? Lo mismo el abastecimiento, ¿sí? Va a contaminar el abastecimiento, ¿sí? aguas abajo o subterráneamente de las poblaciones, y va a poner en riesgo a esas poblaciones de intoxicación, de envenenamiento o incluso de muerte. No solo las poblaciones, sino también la comida, ¿sí? No solo que está regándose con glifosato, sino por ejemplo lo que les hablaba en contaminación de agua, los cultivos de flores y fresas, ¿sí? Si están utilizando este tipo de aguas contaminadas, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de comida está creciendo con esa agua? ¿Qué está creciendo ahí? ¿Cuáles son los nutrientes o tóxicos que están absorbiendo estas plantas y que después la gente se come? Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Los sedimentos de río, esto tiene muy fuerte relación con contaminación de agua, ¿cierto? ¿Por qué? Repito, porque estos sedimentos pueden contener fertilizantes, pesticidas, biocidas y pueden contaminar afluentes, ¿sí? Recuérdenlo. También evitar el contacto de la luz solar, ¿sí? Del fitoplancton, que es el primer eslabón de la comida de los océanos y de nuestros ríos, ¿cierto? También los sedimentos hacen que los ríos se vayan achicando, por decirlo así, ¿cierto? En época de sequía sobre todo se ve ese fenómeno, obviamente, pero también sobre todo aporta más a la contaminación por lo que los sedimentos puedan tener en el agua, ¿cierto? Tampoco podemos aprovecharlas, primero porque están contaminadas o por sedimentos o porque definitivamente arrojamos tantas basuras que ya no podemos utilizarlas, como en las fotos que les estoy mostrando. Si ven, los niños se divierten en medio de, creo que nosotros no nos divertiríamos ahí para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede dar, puede tener cual cantidad de tóxicos que pueden dar alergias de la piel, alergias oculares, ¿sí? Si inhalan esa vaina, pues intoxicaron y toma tu diarrea. Y recuerden que en países donde no hay buenos sistemas de salud y salubridad, una diarrea puede matar a las personas en cuestión de días. Entonces es muy peligroso para la salud este tipo de aguas contaminadas. Lo que hablaba de la absorción de estas aguas en las hortalizas, en las plantas, en los alimentos, el consumo de los animales también. Si toman ese tipo de aguas contaminadas, pues
eso a su sistema, ¿sí? No las mata inmediatamente, ¿sí? Si las vacas están o los animales están bajitos de defensa, obvio que sí. Si no, pues vivirán hasta llegar al momento de llegar a nuestra mesa y nosotros comer esas carnes contaminadas y sufrir la intoxicación masiva, ¿cierto? Eh, Tiene muchos efectos, entonces hablo del efecto ganadero, ¿cierto? Eh, el consumo humano también de estos productos, ya sean vegetales o animales, ¿cierto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el riego o de pesticidas y biocidas en los pastos, por ejemplo, que se comen las, las, las vacas, los animales de pastura o nuestras hortalizas, ¿cierto? Las basuras, que es ahora el champion de los champions, ¿sí? Es el número uno ahora en el mundo, que es más reflejable, digamos, llama más la atención, porque hay muchísimos plásticos en el mundo. No se está reciclando en todas las partes del mundo, desafortunadamente. No se está hablando de una recirculación de materiales y aprovechamiento de materiales en muchas partes del mundo, sobre todo en estos países poco desarrollados, Suramérica, África, algunos asiáticos, ¿cierto? Donde no se tiene la capacidad monetaria de tener plantas de procesamiento y reciclado y se está desaprovechando, y eso lo que hace es aportar más a la contaminación de suelos y de agua en el mundo por basuras y por plásticos, ¿cierto? Estamos plagados de residuos tóxicos. Como les decía, no estamos aprovechando esto, ¿sí? La cadena de producción que tiene todos nuestros aparatos, toda nuestra vida, desde los plásticos más insignificantes hasta computadores, televisores, neveras, ¿sí? No estamos, tenemos que saber, ¿sí? Mi invitación es que necesitamos conocer cómo es la cadena de producción de todo lo que nos ponemos, desde esto, nuestra ropa, nuestros zapatos, accesorios, mire, todo esto es plástico, algodón o nylon mezclado, ¿sí? Necesitamos saber cómo es esa etapa de producción para obviamente tenerle mejor valor, ¿sí? A la cadena de consumo, eh, y saber comprar y saber consumir. Necesitamos sí o sí conocerlo para ser más conscientes frente a ese consumo y no generar más basuras de las que estamos generando, ¿sí? Y no consumir por consumir. Si es mejor comprar algo que cueste un poquitico más, pero sé que es más fino, más durable y su cadena de producción eh, es sustentable, perfecto, hagámoslo. Paguemos un poquitico más porque sé que me va a durar 20, 15 años, ¿sí? Algo que me va a durar 3 meses, 2 meses y me costó un centavo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Saber consumir sobre todo. Dentro de las basuras hay 3 fuentes, ¿sí? Principales de las basuras, los cuales también se dividen, ¿sí? En aprovechamiento de residuos. Entonces están las fuentes industriales, ¿sí? Su nombre lo dice, los centros médicos, que son esas canequitas rojas que vemos en los centros médicos, obvio. Las casas, nuestras casas también son una gran fuente de basuras de cualquier tipo. Y los comercios, que casi nadie los tiene en cuenta, pero los comercios generan una gran cantidad de basura, incluso el doble de lo que nosotros producimos en casa, ¿sí? Y aquí viene la separación por residuos, ¿sí? Residuos orgánicos, inorgánicos, sanitarios, ¿sí? Que está en la canequita roja, ¿sí? Los inorgánicos, que son la azulita, ¿cierto? Y los orgánicos, que son la verde, ¿cierto? Y ese es el aprovechamiento que espero que algún día haya una política nacional, ¿sí? Fuerte, ¿sí? Se supone que en el 2021 empieza esa política, pero mi pregunta es, ¿y cómo entran las recolectoras de basura y las empresas de aseo y basuras a manejar esto? ¿Ellos tienen la planta? ¿Sí? ¿O va a haber alianza con los recicladores? ¿O cómo va a ser el funcionamiento de este Plan Nacional de Residuos? ¿Sí? Porque si es lo mismo que estamos viviendo ahora, que llega el camión de basura, coge las 3 cosas y las junta, pues no estamos haciendo nada. ¿Para qué Plan Nacional de Residuos? No, aquí tiene que haber algo muy robusto, muy fuerte, muy organizado, y que apoyemos a los recicladores que tenemos en nuestras ciudades. Sería maravilloso. Entonces ahí está mi inquietud y mi pregunta. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cierto? A partir del otro año. ¿Qué efectos tiene esta contaminación de basura? Y hago énfasis en eso porque es la más común, ¿cierto? Pues contaminación visual, número 1, ¿sí? Porque va a dañar el paisaje,
¿sí? Contaminación por olores, porque huele horrible. Acuérdense lo que les digo del accidente de EMAS, ¿cierto? Que de hecho está pasando en Doña Juana, en Bogotá, ¿sí? También tuvieron un derrumbe por basuras. Entonces hay dos contaminaciones, ¿cierto? Atmosférica, porque si hay un mal manejo, todos esos gases van para arriba, ¿cierto? De agua, y aquí lo digo, de agua. ¿Por qué? Porque por lisiviación, ¿sí? Por infiltración, ¿sí? Por escurrimiento, eso va a ir o a aguas subterráneas o aguas superficiales. Y va a haber doble contaminación de agua. Miren, llevo 4 contaminaciones y la de suelos, obviamente, ¿cierto? Porque va a haber una cantidad de vectores de contaminación de nutrientes, esos son suelos que ya están quemados, inutilizables, que se está tratando de hacer un manejo de suelos ahí para que en un futuro, a unos 20, 30 años, ¿sí? Se pueda manejar esos suelos para otra cosa, ¿cierto? Entonces, 5 contaminaciones en una ahí, o 4 contaminaciones en una, facilito, ¿cierto? Cambio de vida y vectores, ¿sí? ¿Por qué cambio de vida? Yo les muestro la noticia. Porque estas garzas, por ejemplo, están cambiando su manera de vivir en un botadero de basuras, ¿sí? Porque el cambio climático está empujando animales como los osos polares a zonas urbanas para buscar en botaderos de basura comida que no encuentran en sus zonas. Y esto pasa con muchísimos otros animales, no solo los perritos y gaticos callejeros. Otros animales silvestres también se están viendo afectados y van a botaderos de basura. Otros osos también, los grises o los pardos también van a botaderos de basura, o buscan, o los mapaches, buscan en las canecas de basuras de los barrios comida. Entonces hay que tener mucho cuidado con los residuos que se dejan si llegan a vivir en esos lugares, ¿no? Pero aquí las cucarachas, las ratas, las moscas son vectores que contribuyen a focos de infección y de enfermedades, no solo en los botaderos de basura, sino también en casa, sobre todo las mosquitas, si nos descuidamos con la basura de la casa, ¿cierto? Y con relación a esas cigüeñas, ¿sí? A esas aves, ¿sí? Se volvieron adictas a comer basura, ¿sí? Ellas migraban de norte a sur por España y Portugal, iban al África, pero vieron que en el botadero de basura en España, ¿cierto? Habían ciertos alimentos que les llamaron la atención, o sea, pararon ahí, escarbaron, encontraron basura orgánica y ellas empezaron a comer de ahí, ¿sí? Y se asentaron en el botadero de basuras, perdón, y empezaron a comer ahí, incluso hacen sus nidos ahí, hacen sus relaciones de reproducción y demás, y es gravísimo porque está cambiando la vida natural de las cigüeñas por algo tan distinto y tan sí, loco como un botadero de basuras, ¿sí? Se están volviendo entonces ya no una vida, unas aves, ¿sí? Silvestres, sino que se están volviendo un vector y un peligro, ¿sí? Dentro del botadero. Lo que les decía de los osos polares, ¿sí? Están buscando comida en estos botaderos y eso es muy triste y pues hemos cambiado con nuestro cambio climático, nuestra alteración climática del mundo, el ecosistema de los osos polares, que tienen que ir a buscar en Rusia, en estas zonas rusas del Ártico ruso, comida humana, comida en que nosotros tiramos como humanos, y es muy triste que nuestros animalitos silvestres estén en estas posiciones, ¿cierto? No solo eso, ¿cuántos otros animales mueren en el océano por las basuras que nosotros arrojamos? Por las redes plásticas que se dejan ahí cuando estas grandes barcos, ¿sí? Pesqueros, dejan ahí abandonados. ¿Cuántos animales hemos visto que tienen plásticos en sus cuellos, en sus aletas, en sus cuerpos, ¿sí? Y los han venido matando, incluso en sus estómagos? ¿Cuántos están comiendo plásticos en el mundo y se están muriendo envenenados con ese plástico? ¿Cierto? Porque nosotros nos volvimos eso, malos consumidores. Eso es lo que es la humanidad, malos consumidores. Y ojalá en este momento en el que estamos reflexionemos sobre el consumo, consumamos conscientemente, como les digo, sabiendo de dónde viene esa cadena de producción, cómo empieza, cuáles son los materiales, y obviamente consumiendo conscientemente de que sea lo justo y necesario y no por consumir y no porque
me dio la loquera. No, no, muchachos, mucha conciencia con el consumo, porque esto está en verdad generando mucha presión sobre nuestros suelos y sobre nuestros ecosistemas. Con esta imagen de cómo ha evolucionado la humanidad, termino, ¿sí? Espero les haya gustado la explicación, espero me hayan entendido. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier comentario, observación, lo pueden hacer en el grupo de Teams o en el email institucional. Muchas gracias, que tengan feliz día. Chao.